Pasé años construyendo mi vida alrededor de Elena. No lo digo para sonar dramático, es simplemente la verdad. Todo lo que hacía, cada plan, cada decisión sobre trabajo, dinero, incluso el lugar donde vivíamos, todo giraba en torno a ella. Y nunca me molestó. Ni una sola vez. De hecho, me gustaba que fuera así. Ella no era solo mi esposa. Era la persona con la que consultaba todo. En quien confiaba sin pensarlo. La que creía conocer mejor que nadie. Ese tipo de persona con la que creas rutinas sin darte cuenta, café por la mañana, conversaciones de madrugada, bromas internas que nadie más entendería. Durante mucho tiempo, creí que lo nuestro era sólido. No perfecto, pero real. Estable. Ese tipo de matrimonio que no se rompe por cualquier cosa. Y quizá por eso no lo vi venir. O quizá, simplemente no quise verlo. Ahora, mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que algo cambió. No explotó. No se derrumbó. Solo, se agrietó. No fue algo dramático. Nada de confesiones ni escenas. Fue algo pequeño. Tan pequeño que, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, probablemente me habría reído de cualquiera que dijera que significaba algo. Era mitad de semana. Lo recuerdo bien porque había tenido un día largo, lleno de reuniones. De esos que te dejan la cabeza saturada incluso después de terminar. Iba conduciendo por una zona residencial de Barcelona por la que normalmente no paso. Calles tranquilas, casas iguales, todo en orden. Y entonces vi su coche. Al principio no le di importancia. Incluso sonreí. Parecía una de esas coincidencias raras, encontrar a tu pareja en un sitio inesperado. Pensé que quizá estaba visitando a alguien o que simplemente se había detenido un momento. Reduje la velocidad, pensando en acercarme y bromear luego con ella. Pero entonces noté que no se movía. El coche estaba encendido. El motor en marcha. Pero ella solo estaba ahí. Completamente quieta. La cabeza ligeramente inclinada, los hombros relajados, pero concentrados. Como si estuviera en medio de algo importante. No sé por qué, pero me detuve unas casas más atrás. No de forma sospechosa. Eso es lo que me dije. Parecía algo casual. Solo curiosidad. Bajé del coche y caminé hacia el suyo, esperando que levantara la vista en cualquier momento. No lo hizo. Ni cuando me acerqué. Ni siquiera cuando estaba justo al lado de su ventana. Estaba completamente absorbida por su teléfono. Y por un instante, un momento breve, sin protección, la pantalla quedó en un ángulo que me permitió ver parte del mensaje. No vi el nombre. No vi toda la conversación. Solo una línea. Aún puedo sentir tus manos sobre mí. Nada más. Pero fue suficiente. No me golpeó como un puñetazo. No fue algo ruidoso. Fue silencioso. Como si todo dentro de mí simplemente se detuviera. Hay cosas que la mente intenta rechazar de inmediato. Busca una explicación antes de procesar lo que viste. Una broma. Un contacto equivocado. Algo fuera de contexto. Pensé todo eso en medio segundo. Nada encajaba. Esa frase no pertenecía a una conversación normal. No con un compañero de trabajo. No con un amigo. No con nadie que no estuviera cruzando un límite. Y antes de que pudiera decir algo, ella levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un destello en su rostro, una sorpresa real, imposible de fingir. Como si no esperara ver a nadie, y mucho menos a mí. Por un segundo, pensé que ese era el momento. El momento en que todo saldría a la luz. Pero desapareció casi de inmediato. Como si alguien hubiera accionado un interruptor. Bloqueó el teléfono, bajó la ventanilla a la mitad y, en lugar de explicar algo, frunció el ceño. Literalmente.
¿Por qué te acercas así, a escondidas? Dijo. No un hola. No un ¿qué haces aquí? Ni siquiera una risa nerviosa. Solo eso. Me quedé ahí un segundo, intentando entender el cambio. Vi tu coche, dije, manteniendo un tono ligero. ¿Qué haces aquí? Y ahí fue cuando todo cambió de verdad. Su expresión se endureció. No parecía asustada. Ni culpable. Molesta. Podría preguntarte lo mismo, dijo. Esto es raro, ¿lo sabes? Estás, mirándome. Parpadeé, desconcertado. ¿Qué? Literalmente acabo de acercarme. No llamaste. No escribiste. Solo apareciste detrás de mi coche. Su voz era tranquila, controlada, pero afilada. Como si ya hubiera decidido que yo era el problema. No te estaba vigilando, dije. Solo te vi y vine. Eso es todo. Negó lentamente con la cabeza, como decepcionada. Últimamente estás tenso, dijo. Estás viendo cosas que no existen. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. Porque ni siquiera había dicho nada aún. Nada sobre el mensaje. Ni sobre lo que vi. Pero, de alguna manera, ella ya estaba construyendo la narrativa. Fruncí el ceño. No dije nada. Exacto, respondió rápido. Pero se nota. Lleva semanas así. Mirándome como si estuviera haciendo algo mal. ¿Semanas? Eso me desconcertó. Intenté recordar si realmente había estado actuando diferente. Si había dicho algo antes sin darme cuenta. No estoy, empecé. ¿Ves? Me interrumpió. A esto me refiero. Estás creando problemas de la nada. Estoy en mi coche respondiendo mensajes y tú actúas como si estuviera ocultando algo. Su tono no era defensivo. Y eso lo hacía peor. Era seguro. Firme. Como si creyera completamente en lo que decía. Y, de alguna forma, me encontré retrocediendo mentalmente, cuestionando mi propia reacción. Había llegado sin avisar. La había interrumpido. Y lo único que tenía era una línea de un mensaje que ni siquiera había visto completa. Por un segundo, dudé. Solo pensé que, intenté decir otra vez, pero las palabras no salieron bien. Ella suspiró, como si estuviera cansada de toda la situación. No necesito esto ahora mismo, dijo. En serio. Y así, sin más, la conversación terminó. Sin explicación. Sin curiosidad por saber por qué estaba allí. Sin intentar tranquilizarme. Solo un cierre frío, controlado. Me quedé allí un momento, sintiéndome fuera de lugar. Como si hubiera visto algo que no debía, y me hubieran apartado antes de poder entenderlo. Está bien, dije al final. Olvídalo. Asintió levemente, como si esa fuera la respuesta correcta. Gracias. Esa palabra tampoco sonó bien. Di un paso atrás, asentí con la cabeza y regresé a mi coche. Durante todo el tiempo, seguía repitiendo ese mensaje en mi cabeza. Una y otra vez. Intentando convertirlo en algo inocente. Intentando convencerme de que lo había malinterpretado. Pero, lo mirara como lo mirara. No encajaba. Volví a mi coche y me quedé sentado unos segundos antes de arrancar. Ella no volvió a mirarme. No saludó. No me siguió. Simplemente se quedó allí. Como si yo nunca hubiera formado parte de ese momento. El camino a casa se sintió más largo de lo habitual. Silencioso. Pesado. No porque tuviera pruebas. Sino porque algo no cuadraba. Y lo peor ni siquiera era el mensaje. Era lo fácil que le resultó darle la vuelta a todo. Lo rápido que pasé de estar confundido, a estar a la defensiva. De cuestionarla a ella, a cuestionarme a mí mismo. Cuando llegué a casa, me dije que lo dejara pasar.
No porque le creyera, sino porque no tenía suficiente para enfrentarla. Todavía no. Aún así, algo ya había cambiado. No era pánico. No era ira. Era algo más frío. Más pesado. Como una realización silenciosa asentándose. Por primera vez en años. Sentí que en realidad no conocía a la persona con la que estaba casado. Intenté olvidarlo. Ese fue mi primer error. No confrontarla. No hacer preguntas. Simplemente, dejarlo ahí, como si fuera a desaparecer por sí solo si lo ignoraba el tiempo suficiente. Durante los primeros días, me convencí de que no valía la pena destruir todo por un solo mensaje que apenas había visto. Me dije que estaba cansado, que lo había interpretado mal, que tenía que haber una explicación razonable. Pero el problema de la duda es que no se queda quieta. Crece. Y cuando aparece, empieza a conectar cosas que antes no habías notado. Pequeños detalles. Comportamientos mínimos. Cosas que no parecían importantes, de repente empiezan a encajar de una forma imposible de ignorar. Al final de esa semana, ya no estaba intentando olvidar. Estaba recordando. Y cuanto más pensaba en ello, peor se volvía. Empezó con su teléfono. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que lo vi simplemente, ahí, sin que ella le prestara atención. Ahora siempre estaba boca abajo. Siempre a su alcance. Y si se levantaba, aunque fuera para algo pequeño como ir por agua o al baño, se lo llevaba con ella. Al principio me dije que no era raro. La gente hace eso. Pero luego empecé a notar cómo reaccionaba cuando me acercaba. No de forma obvia. No entraba en pánico. Era sutil. Un ligero movimiento del cuerpo. El ángulo de la pantalla alejándose de mí. Conversaciones que se cerraban demasiado rápido. Aplicaciones minimizadas en cuanto yo entraba en la habitación. No era dramático. Pero era constante. Y la constancia es lo que hace que algo sea real. Luego estaban los mensajes. No lo que decían, no los veía. Sino la frecuencia. Su teléfono se iluminaba más de lo habitual. A veces tarde por la noche. A veces temprano por la mañana, antes de que yo estuviera completamente despierto. Y cada vez que vibraba, lo revisaba casi de inmediato. Había una especie de urgencia. No el típico lo veré luego. Más bien, como si no quisiera perderse nada. Empecé a notar que salía de la habitación más a menudo para responder. Cosas del trabajo, decía. Solo algo rápido. Y quizá antes eso habría sido suficiente. Pero ahora, cada uno de esos momentos se me quedaba grabado. Porque ya había visto algo que no encajaba. Luego vinieron los cambios en su rutina. Elena siempre había sido una persona de estructura. Predecible. Organizada. Pero de repente, ya no lo era. Empezó a salir más. Al principio sonaba normal. Cena con compañeros de trabajo. La reunión se alargó. Pasé a ayudar a alguien con algo. Las excusas no eran exageradas. Eran creíbles. Y eso era lo peligroso. Porque cada una, por separado, no me daba nada que cuestionar. Pero juntas, empezaban a formar un patrón. Ella estaba fuera más a menudo. Llegaba a casa más tarde de lo habitual. Y cuando volvía, no parecía relajada. Esa era la parte que más me inquietaba. Si te quedas hasta tarde trabajando, normalmente llegas cansado. Pero ella no parecía cansada. Parecía tensa. Como si su mente siguiera en otro lugar. Como si estuviera repasando algo en su cabeza incluso estando delante de mí. A veces le hacía preguntas simples. ¿Qué tal el trabajo? Lo de siempre, respondía rápido. Demasiado rápido. ¿Por qué llegaste tarde? Cosas. Nada interesante. Y luego cambiaba de tema.
Siempre. Llegó un punto en el que dejé de preguntar. No porque no me importara, sino porque ya sabía que no iba a obtener una respuesta real. Entonces empecé a notar pequeñas inconsistencias. De esas que no destacan a menos que prestes atención. Mencionaba que un compañero estaba fuera de la ciudad, y luego hablaba de algo que supuestamente había pasado con esa misma persona ese día. Decía que tenía una reunión en una parte de Barcelona, pero volvía desde la dirección opuesta. Nada lo suficientemente grande como para confrontarla. Pero suficiente para que todo pareciera fuera de lugar. Como piezas de una historia que no encajaban del todo. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Su apariencia también cambió. Eso me costó más admitirlo. Porque, en apariencia, suena inofensivo. La gente se cuida. Prueba cosas nuevas. Pero esto era diferente. No era ocasional. Era intencional. Empezó a esforzarse más en su apariencia incluso en días completamente normales. Ropa nueva. Más tiempo arreglándose. Atención a detalles que antes solo le importaban en ocasiones especiales. Al principio, la halagaba. Hoy te ves muy bien. Y ella sonreía. Pero no de esa forma cálida y familiar a la que estaba acostumbrado. Era rápida. Educada. Casi distraída. Como si el cumplido no fuera realmente para mí. Y ese pensamiento se me quedó más tiempo del que quería admitir. Luego estaba el perfume. Ese me golpeó más de lo que esperaba. Era sutil. Un aroma distinto. No completamente nuevo, pero algo que no solía usar durante el día. Lo noté una noche cuando llegó a casa. Persistía de una forma diferente. Más intenso de lo normal. Recuerdo quedarme ahí un segundo más de lo habitual, intentando identificarlo. ¿Cambiaste de perfume?, pregunté con naturalidad. Se detuvo medio segundo. Luego se encogió de hombros. Me apetecía. Nada más. Sin explicación. Sin añadir nada. Solo otro pequeño detalle sumándose a la lista. Y en algún punto, dejé de intentar racionalizar todo. Porque la verdad era cada vez más difícil de ignorar. Esto no era estrés. No era una fase. No era algo aleatorio. Era un patrón. Un patrón claro, estructurado, de alguien viviendo dos versiones separadas de su vida. Una en la que yo estaba. Y otra en la que no, y cuanto más repasaba todo en mi cabeza, más evidente se volvía. Las noches largas. El teléfono protegido. Las inconsistencias. La distancia. La forma en que me miraba ahora comparado con antes. No era una sola cosa. Era todo junto. Acumulado, encajado, imposible de ignorar ya. Empecé a prestar atención sin hacerlo evidente. Observando. Escuchando. Sin reaccionar. Porque entendí algo importante en ese momento. Si la confrontaba sin certeza, haría exactamente lo mismo que en el coche. Le daría la vuelta. Me haría dudar de mí mismo. Y no iba a permitir que eso volviera a pasar. Así que me quedé en silencio. Actué con normalidad. Seguí mi papel. Mientras algo dentro de mí cambiaba lentamente. Porque la verdad era. Ya lo sabía. Solo que aún no tenía pruebas. Y por primera vez desde que nos casamos. Ya no intentaba proteger la relación. Intentaba entender hasta dónde llegaba la mentira. En algún punto, pensar dejó de ser suficiente. No puedes convivir con la sospecha eternamente sin que te consuma. No es solo la duda, es la incertidumbre. Ese bucle constante de quizá no es nada mezclado con y si lo es todo. Me di cuenta de que estaba llegando a un punto en el que necesitaba confirmarlo, o iba a perder la cabeza intentando ignorarlo. Así que tomé una decisión. Nada de confrontaciones. Nada de suposiciones.
Solo hechos. Lo primero que hice fue simple, empecé a observar su rutina como nunca antes. No de forma obsesiva. No de una manera que levantara sospechas. Solo, registrando patrones en silencio. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora decía que volvería? ¿Cuánto duraban sus supuestas reuniones? ¿Qué días parecían más consistentes que otros? Y no tardó mucho en aparecer algo claro. Los jueves. Al principio no le di importancia. Pero después de 2 semanas, se volvió evidente. Cada jueves, surgía algo. Reunión hasta tarde. Cena con el equipo. Entrega de última hora. Siempre algo. Siempre a la misma hora. Y, más importante aún, siempre con la misma explicación vaga. Ese fue el primer patrón real que no pude ignorar. Así que el siguiente jueves no hice preguntas. No cuestioné nada. Solo dije, vale, no me esperes, como si fuera completamente normal. Y luego esperé. Unos 20 minutos después de que se fuera, cogí las llaves. No me sentía orgulloso. Pero en ese punto, el orgullo ya no formaba parte de la ecuación. Solo necesitaba saber. Mantuve la distancia cuando salí a la carretera. Ni muy cerca, ni muy lejos. Lo suficiente para ver su coche sin ser evidente. Al principio, todo parecía normal. Se dirigía en la dirección general de su oficina. Y por un segundo, me sentí ridículo. Como si hubiera construido todo esto en mi cabeza. Pero entonces, no giró donde solía hacerlo. Siguió recto. Pasó la ruta habitual. Pasó el giro que la llevaría al trabajo. Y ahí fue cuando sentí un nudo en el pecho. Me mantuve atrás, intentando no llamar la atención. Cruzó la ciudad. No hacia una zona de oficinas. No hacia restaurantes. Sino hacia un lugar más tranquilo. Primero residencial, luego una zona con pequeños hoteles. De esos que no notas a menos que los busques. Nada lujoso. Nada llamativo. Solo, discreto. Y entonces entró en uno de ellos. Reducí la velocidad, pasando de largo sin detenerme, con la mirada fija en la entrada. Un hotel pequeño. Fachada neutra. Sin grandes letreros. De esos que se mezclan con el entorno. Mis manos se tensaron en el volante. Seguí conduciendo una manzana más antes de dar la vuelta y aparcar lo suficientemente lejos como para no ser visto. Durante unos minutos, me quedé sentado. Intentando calmarme. Porque incluso en ese momento, una parte de mí aún quería que fuera otra cosa. Una reunión de trabajo. Un malentendido. Cualquier cosa. Pero en el fondo, ya lo sabía. Bajé del coche y caminé hacia el edificio, manteniendo un ritmo normal. Sin prisa. Sin dudar. Solo, avanzando. El vestíbulo estaba en silencio. Nadie me prestó atención. Y entonces la vi. Cerca de los ascensores. No estaba sola. Él estaba muy cerca de ella. Demasiado cerca. No como se colocan dos personas que solo trabajan juntas. No había distancia. No había formalidad. Solo familiaridad. Comodidad. Como si esto no fuera nuevo. Como si no fuera la primera vez. Me detuve antes de acercarme demasiado, quedándome fuera de su vista directa. Y observé. No mucho tiempo. Solo lo suficiente. Ella lo miraba de una forma que no había visto en mucho tiempo. Relajada. Presente. Conectada. No distante. No distraída. Todo lo que no había sido conmigo durante meses. Y entonces, se abrieron las puertas del ascensor. Entraron juntos. Aún cerca. Aún conectados. Y las puertas se cerraron. Eso fue todo. Ese fue el momento en que todo dejó de ser una duda.
Ya no había preguntas. Ni quizá. Ni necesidad de unir piezas. Tenía la respuesta. Y, curiosamente, no sentí rabia de inmediato. Fue otra cosa. Más fría. Más clara. Como si todo encajara de golpe. Me quedé allí unos segundos más de lo necesario. Luego me di la vuelta y regresé al coche. No esperé. No lo seguí arriba. No hacía falta. Ya sabía lo que estaba pasando. Y ver más no cambiaría nada. El camino de vuelta a casa fue silencioso. No pesado como antes. No caótico. Solo, vacío. Como si algo hubiera desaparecido. Y en su lugar quedara claridad. Esa noche no dije nada. Cuando volvió más tarde, yo estaba en el salón. Como siempre. La misma rutina. La misma calma. ¿Qué tal la reunión?, pregunté. No dudó. Larga, dijo. Estoy agotada. Asentí. Sí, me lo imaginaba. Y eso fue todo. Sin tensión. Sin discusión. Sin confrontación. Porque ahora entendía algo. Si reaccionaba emocionalmente, haría exactamente lo mismo que antes. Lo giraría. Lo distorsionaría. Me convertiría a mí en el problema. Y no iba a darle esa oportunidad otra vez. En lugar de eso, hice algo diferente. Algo que ella no esperaba. Dejé de escuchar lo que decía. Y empecé a fijarme solo en lo que podía demostrar. El siguiente paso llegó unos días después. Conseguí acceso a su antigua tablet. Una que casi no usaba. Aún sincronizada. Aún conectada a algunas de sus cuentas. Me llevó tiempo. Paciencia. Pero al final, encontré lo que buscaba. Mensajes eliminados. No completamente borrados. Solo ocultos. Fragmentos al principio. Luego más. Suficientes para reconstruir la línea de tiempo. Y no era algo reciente. Esa fue la parte que más me golpeó, incluso más que lo que vi en el hotel. Esto llevaba meses. Encuentros planeados. Horarios coordinados. Bromas internas. Referencias a lugares, momentos y situaciones de las que yo no tenía idea. Y las mentiras. No eran espontáneas. Eran preparadas. Repetidas. Perfeccionadas con el tiempo. Me quedé allí, revisándolo todo, sintiendo como algo se movía más profundo dentro de mí. No era sorpresa. Ni siquiera rabia. Era, final. Porque esto no era un error. No era algo que simplemente pasó. Era intencional. Estructurado. Sostenido. Una segunda vida. Y yo había estado completamente fuera de ella. Para cuando dejé la tablet, ya no quedaba nada por cuestionar. Ningún cabo suelto. Ninguna duda. Solo la verdad. Clara. Completa. E irreversible. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Esto ya no se trataba de descubrirla. No se trataba de preguntarle por qué. No se trataba de arreglar nada. Se trataba de lo que yo iba a hacer después. Después de esa noche, algo dentro de mí se apagó. No de forma dramática. No hubo colapso, ni un momento en el que perdiera el control o necesitara sentarme a procesarlo todo. Fue más silencioso. Más limpio. Como si se hubiera activado un interruptor en algún lugar profundo, y todo el ruido emocional simplemente desapareciera. Ya no intentaba entenderla. No me preguntaba por qué. Ni siquiera estaba enfadado de la forma en que imaginaba que estaría. Porque cuando ves algo con claridad, con total claridad, ya no queda nada que debatir. Y esa claridad cambia la forma en que te mueves. A la mañana siguiente, me desperté a la misma hora de siempre. Hice café.
Me preparé para el trabajo. Me senté frente a ella en la mesa como si nada hubiera pasado. Ella me sonrió. Buenos días, dijo. El mismo tono. La misma calidez habitual. Como si la noche anterior no existiera. Como si no hubiera pasado horas en otro lugar, viviendo una vida de la que yo no formaba parte. Buenos días, respondí. Y lo dije en serio. Porque en ese momento, ya no estaba reaccionando a ella. La estaba observando. Eso se convirtió en mi estado por defecto. Dejé de involucrarme emocionalmente y empecé a prestar atención con intención. Ahora cada detalle importaba. Cada patrón. Cada inconsistencia. No porque intentara atraparla otra vez, eso ya lo había hecho. Sino porque necesitaba entender la estructura de lo que había construido. Y cuanto más observaba, más claro se volvía. No era aleatorio. Nada de esto lo era. Su rutina seguía un ritmo. Ciertos días eran previsibles. Ciertos intervalos de tiempo se repetían. Los mismos tipos de excusas aparecían en rotación, como si los hubiera practicado lo suficiente para que sonaran naturales. Incluso su tono cambiaba dependiendo de lo que decía. Si mentía sobre algo planeado, sonaba relajada. Preparada. Si surgía algo inesperado y tenía que improvisar, había una ligera pausa. Un pequeño titubeo que la mayoría no notaría. Pero cuando sabes qué buscar, es evidente. Empecé a mapear todo mentalmente. Los jueves seguían siendo constantes. Pero ahora noté que los martes también tenían encargos que no terminaban de tener sentido. Salidas cortas. 1 o 2 horas. Siempre con explicaciones vagas. Luego estaban los mensajes. Ya no necesitaba verlos. Su comportamiento me lo decía todo. A ciertas horas del día, se volvía más alerta. Más pendiente del teléfono. Como si estuviera esperando algo. Y cuando llegaba, toda su atención cambiaba por unos segundos. Sutil. Pero repetible. También noté lo cuidadosamente que gestionaba su imagen en casa. Eso me llevó más tiempo entenderlo. No solo estaba ocultando algo. Estaba manteniendo algo. Hay una diferencia. Seguía diciéndome te quiero. Seguía preguntando por mi día. Seguía participando en conversaciones, lo suficiente como para que todo pareciera normal. Pero era controlado. Medido. Como si interpretara un papel que ya había perfeccionado. Y cuando lo vi de esa manera, fue imposible dejar de verlo. Cada interacción parecía ligeramente ensayada. No lo suficientemente falsa como para levantar sospechas. Pero tampoco lo suficientemente real como para sentirse auténtica. Y esa realización me golpeó más que cualquier otra cosa. Porque significaba que esto no era solo traición. Era gestión. No solo mentía. Estaba manteniendo activamente dos versiones separadas de la realidad. Una para mí. Otra para él. ¿Y lo peor? No se cruzaban. Ni siquiera por accidente. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere planificación. Eso requiere intención. Y cuando entendí eso, dejé de verlo como algo emocional. Se volvió estructural. Deliberado. Diseñado. Lo que significaba una cosa. Si reaccionaba emocionalmente, perdería. Porque ella ya había construido el sistema para manejar eso. Desviar. Redirigir. Minimizar. Ya lo había visto antes. En el coche. Eso no fue casualidad. Fue instinto. Y un instinto así viene de la práctica. Así que no la confronté. Ni una sola vez. En lugar de eso, empecé a reunirlo todo. En silencio. De forma metódica. Registré fechas. Horas. Rutas. Patrones.
Anoté cuánto tiempo permanecía en ciertos lugares. Cómo cambiaban sus explicaciones según la situación. Incluso empecé a notar con cuánta antelación preparaba algunas excusas. A veces, un día entero antes. Plantando la idea para que luego sonara natural. Esa parte me impresionó más de lo que quiero admitir. Porque significaba que no estaba reaccionando en el momento. Estaba planificando. Y cuanto más recopilaba, más clara se volvía la imagen. Esto no era un error casual. No era algo que simplemente pasó. Era una segunda vida construida con el tiempo. Con cuidado. Con intención. Y yo había sido colocado dentro de ella en un papel. Un papel estable. Predecible. Confiable. El marido que no hacía demasiadas preguntas. El que confiaba. El que no miraba demasiado de cerca. Esa realización no me rompió. Hizo otra cosa. Me desconectó. Por completo. Porque cuando entiendes que formas parte del sistema de otra persona, dejas de intentar arreglarlo. Empiezas a pensar cómo salir de él. Sin darles el control del resultado. Ese se convirtió en mi enfoque. No la venganza. No la confrontación. El control. Empecé a pensar a futuro. No en lo que ella estaba haciendo, sino en lo que yo necesitaba hacer. ¿Qué información aún me faltaba? ¿Qué podía servir? ¿Qué no? ¿Qué debía asegurar antes de que algo cambiara? Porque una cosa estaba clara. En el momento en que se diera cuenta de que yo lo sabía todo, la situación cambiaría. Y si no estaba preparado, intentaría recuperar el control. Así que me quedé en silencio. Interpreté mi papel. La dejé creer que todo seguía funcionando. Mientras que, en realidad, yo ya me había salido mentalmente. Cuando pasó una semana, ya ni siquiera reaccionaba por dentro. Sin rabia. Sin celos. Sin preguntas. Solo observación y preparación. Porque la verdad ahora era simple. Ya no estaba en una relación. Estaba en una situación. Y me estaba preparando para terminarla en mis propios términos. En algún punto, los detalles dejaron de sorprenderme. Esa fue la parte más extraña. Pensarías que cuanto más descubría, peor se sentiría. Que cada nueva pieza golpearía más fuerte que la anterior. Pero no funcionaba así. En cambio, todo empezó a encajar demasiado bien. Como si ya no estuviera descubriendo algo nuevo, sino confirmando lo que ya estaba ahí. Y fue entonces cuando noté algo que antes no había entendido del todo. No era solo que Elena estuviera mintiendo. Era como mentía. Hay una diferencia entre alguien que oculta algo, y alguien que construye versiones completas de la realidad según con quien está hablando. Y cuando lo vi, ya no pude ignorarlo. Empezó con cosas pequeñas. La forma en que describía nuestra relación a otras personas. Una noche escuché una llamada. No estaba intentando escuchar, simplemente ocurrió. Ella estaba en la cocina, hablando en voz baja, pero no lo suficiente. Su tono era diferente. Suave. Medido. He estado muy agobiada últimamente, dijo. Es mucho, ¿sabes? Trabajo, casa, todo. Hubo una pausa. Luego suspiró. Sí, estamos bien. Solo que, ya no estamos tan conectados como antes. Me quedé quieto un segundo. Porque esa no era una conversación que hubiéramos tenido. Eso no era algo que ella me hubiera dicho. Y sin embargo, en ese momento, estaba presentando una versión completamente distinta de nuestro matrimonio. No roto. No perfecto. Pero, insuficiente. Lo justo para justificar algo. En ese momento, no reaccioné. No la interrumpí. Simplemente me alejé en silencio. Pero eso se quedó conmigo. Porque no era frustración.
No era que se estuviera desahogando. Sonaba, construido. Cuidadosamente equilibrado. Como si estuviera creando una narrativa en la que sus acciones parecieran razonables. Y cuando empecé a notar eso, lo vi en todas partes. Con sus amigos, estaba ocupada y estresada. Con sus compañeros, estaba sobrecargada pero sacándolo adelante. ¿Y conmigo? Todo estaba bien. Siempre bien. Esa era la palabra que más usaba. Todo está bien. Pero cada versión de bien significaba algo distinto según con quién hablara. Y entonces empecé a fijarme en cómo se comunicaba con él. Los mensajes que recuperé no eran solo para quedar o coordinar horarios. Contaban una historia completamente diferente. En esa versión, yo casi no existía. O cuando aparecía, no era real. Estaba reducido. Convertido en algo distante. Una formalidad. En un momento, leí un mensaje que se me quedó grabado más que cualquier otro. No porque fuera emocional, sino porque era demasiado casual. Entonces, ¿cuándo vas a liberarte de todo eso? Esa fue la pregunta. ¿Y su respuesta? Pronto. En realidad ya está todo terminado, solo que, es complicado. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Porque, según yo sabía, nada había terminado. Seguíamos viviendo juntos. Seguíamos teniendo conversaciones normales. Seguíamos compartiendo el mismo espacio como si todo siguiera intacto. Y sin embargo, en otra versión de la realidad. Nuestra relación ya había acabado. Solo que no oficialmente. Fue ahí cuando todo me golpeó de verdad. No solo estaba ocultando una aventura. Estaba viviendo múltiples versiones de su vida al mismo tiempo. Y en cada una, la historia se ajustaba lo suficiente como para tener sentido. Para sus amigos, era una esposa agotada intentando con todo. Para él, era casi libre, solo esperando el momento adecuado. Y para mí, seguía siendo la misma persona que creía conocer. La que sonreía por la mañana. La que preguntaba cómo me había ido el día. La que decía te quiero como si aún significara algo. Esa realización ya no se sentía como una traición. Se sentía como un desplazamiento. Como si me hubieran colocado en un papel sin que yo lo supiera. Una posición fija dentro de un sistema que ella controlaba. Y todo a mi alrededor era real. Pero solo dentro de los límites que ella permitía. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Incluso nuestras conversaciones ya no eran completamente reales. Estaban filtradas. Ajustadas. Diseñadas para mantener todo estable. No había discusiones. No había grandes conflictos. No había colapsos emocionales. Porque eso habría creado imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad no encaja en una estructura controlada. Así que, en lugar de eso, todo se mantenía tranquilo. Predecible. Manejable. Y yo me quedaba exactamente donde ella necesitaba que estuviera. Esa fue la parte que más me golpeó. No el hotel. No los mensajes. Ni siquiera las mentiras. Sino darme cuenta de que había sido colocado. Mantenido. Utilizado como parte de algo que ni siquiera sabía que existía. No solo fui traicionado. Fui integrado. Y cuando eso hizo clic, algo dentro de mí cambió otra vez. Porque ya no se trataba de sus acciones, sino de perspectiva. Empecé a repasar conversaciones que habíamos tenido en los últimos meses. Mirándolas de otra forma. Analizándolas. Y empecé a notar con qué frecuencia redirigía las cosas de forma sutil. Si mencionaba algo ligeramente extraño, ella lo suavizaba. Si cuestionaba algo pequeño, lo reformulaba. Nunca de forma agresiva. Nunca de una manera que generara conflicto real. Solo lo suficiente para llevar la conversación de vuelta a lo neutral.
A lo seguro. A lo normal. Era controlado. Constante. Intencional. Y no lo había visto antes porque no estaba buscando eso. Confiaba en ella. Completamente. Y eso lo hacía fácil. Para ella. Esa realización no me enfadó. Me distanció. Porque cuando ves a alguien actuar así, dejas de intentar alcanzarlo. Dejas de esperar honestidad. Dejas de creer en lo que dice. Todo se convierte en datos. Comportamiento. Patrones. Nada más. Y ahí fue exactamente donde terminé. Desconectado. Enfocado. Claro. Porque en ese punto, ya no había nada que arreglar. Nada que entender. Solo quedaba una cosa. Decidir cómo y cuándo salir de algo que nunca fue real de la forma en que creía. Y esta vez. No lo iba a hacer a ciegas. Para entonces, ya no pensaba en salvar nada. Pensaba en terminarlo correctamente. En silencio, contacté a un abogado. Sin drama, sin prisa, solo hechos. Le expuse todo, cronologías, pruebas, patrones. No se sorprendió. Solo asintió y dijo que tenía más que suficiente. Después de eso, empecé a asegurar todo. Cuentas, documentos, cualquier cosa vinculada a ambos. Hice copias, organicé todo, documenté cada detalle importante. Mientras tanto, en casa no cambió nada. Elena seguía sonriendo. Seguía diciendo te quiero. Seguía moviéndose por la casa como si todo estuviera intacto. Esa fue la parte más difícil. No la traición, sino la normalidad. Porque para entonces, ya no sentía nada cuando lo decía. Ni rabia. Ni dolor. Solo, distancia. Yo ya me había ido. La versión de mí que creía en nosotros ya no existía. Y ella no tenía ni idea. Cuando todo estuvo listo, no dudé. Sin confrontaciones. Sin conversaciones emocionales. Solo claridad. Le entregué los papeles. Al principio se quedó confundida. Luego sorprendida. Después, desesperada por hablar. No entré en eso. Porque sabía cómo iba a terminar, giros, excusas, culpas desplazadas. Esta vez no. La verdad ya no necesitaba discusión. Su doble vida se derrumbó en el momento en que quedó expuesta. Sin equilibrio. Sin control. Solo consecuencias alcanzándola de golpe. Intentó explicarse. No escuché. Para mí, todo había terminado mucho antes de ese momento. Esto no era venganza. Era salir de algo que nunca fue real como yo pensaba. Así que me fui. Sin dudar. Sin mirar atrás. Por primera vez en meses. Volví a sentir que tenía el control.